Tengo el gusto también de trabajar no solo en las cosas del Señor, sino de lunes a viernes. Generalmente de lunes a viernes estoy trabajando, yo soy ingeniero de producción, esa es mi profesión. Me gradué en el año 2006, hace ya un buen tiempo. Y desde el 2014, es decir, hace 6 años larguitos, estoy trabajando como independiente, como profesional independiente. Me llaman para hacer algunas cosas, capacitaciones, implementación de algunos sistemas, cosas formales. Y pues por eso es una fuente de ingresos que Dios nos ha dado. Y ayer hice la cuenta, he tenido el privilegio, la verdad es un privilegio de haber conocido o haber tenido contacto con 135 empresas. He ido a 135 empresas, generalmente es con los gerentes, con los coordinadores. He estado en contacto, cosas de pronto de meses o años, o incluso cosas puntuales de 2, 3, 4 horas, etcétera. Pero ayer contaba, porque tengo que llevar como el registro, y tengo el placer de haber contactado a 135 empresas. Eso ha sido de verdad una maravilla. Y es muy frecuente, y lo digo solamente para la gloria de Dios y porque es la introducción perfecta para lo que vamos a hablar, veo y escucho y leo constantemente que personas dicen, empresas dicen a la empresa que me envía a mí, porque yo soy, digamos, subcontratista, por favor envíen al ingeniero César, porque es que él sí nos entiende, es que él sí trata bien a la gente. No estoy diciendo que los demás no, es que la gente le copia a él, como que él sí tiene, yo no sé qué tiene él, lo he escuchado, y por favor envíenos al ingeniero César. Entonces me dicen, es que tal empresa lo necesita, y yo miro la agenda y digo, pero es que gracias a Dios no puedo sino hasta dentro de 15 días, y me dicen, no, que la empresa lo espera el tiempo que sea, pero es que quieren con usted. Y yo, bueno, entonces vamos a cobrarle más. No puede hacer eso porque ya les dijimos, pero es de verdad, primero satisfactorio, pero sobre todo es un motivo de mucha gratitud hacia Dios, ver que no es otra cosa que su gracia y su favor que van delante de nosotros. Es su gracia y su favor que hace que las personas, entre otras opciones, incluso más económicas, prefieran este pechugo en vez de otras profesionales. Pero no solo me ocurre a mí. Estoy seguro que personas van a cortarse en el cabello y tienen 4 o 5 peluquerías al lado y prefieren la peluquería de la hermana Julis. O tienen varias opciones de comer y prefieren el pollo que todos sabemos que se distribuye y se cocina en este lugar, que es patrocinador de este lugar, por decirlo de alguna forma. Amén. Muchos dicen, ¿a quién le damos la oportunidad? ¿A quién hacemos? Y la gente tiene opciones de dónde escoger, pero muchas veces, y lo que quiero decir, y es el centro, es que solamente es la gracia y el favor de Dios lo que hace que las personas decidan escoger nuestros servicios, escoger nuestros productos, consumir nuestros productos, seleccionar nuestro personal. Hay profesionales más técnicamente mejores que yo, que lo hacen mejor, que saben más, que tienen posgrado y que tienen más experiencia, que son más impactantes, pero a esas personas les cae en gracia que venga este personaje, yo, y haga algunas actividades. Lo que quiero decir con todo eso es que los demás van a valorar la gracia del Señor que está sobre ti, aunque no sepan de qué se trata. Muchas personas van a decir, es que no sé qué tiene Alejandra, es que yo no sé, tiene como, los que no saben dicen, es que tiene como una aura, como una buena vibra, como una buena onda, como una buena energía, pero no saben definir qué es el Espíritu Santo que está dentro de Alejandra. Y entonces tratan de decir, es que tiene una aura tan bonita, es que la familia de Alba y de José, ellos son como tan, ay, no saben ni qué decirle, qué calificativo darle, pero dicen es que son diferentes. ¿Sabes eso en este lugar? Seguramente sí. Compañeros de trabajo, compañeros de oficina, compañeros de colegio. Y eso al diablo lo enfurece. Cuando las personas reconocen que hay diferencia en ti,
que hay algo diferente, que tus dibujos son mejores, que tus productos son mejores, que tu negocio es mejor y que la gente hace fila para consumir tus productos o te esperan 15 días porque quieren es lo que tú ofreces, el diablo se enfurece. Si no, pregúntele a José, el de Génesis, que fue esclavo, ¿se acuerda? Lo vendieron sus hermanos, lo metieron a un hueco y fue esclavo y incluso llegó a ser el segundo después de Faraón. O pregúntele a Job, que se le murieron todos sus hijos, todas sus vaquitas, todos sus terrenos, todas sus cosechas, se le fueron al piso porque el diablo estaba envidioso de él. Y si no, pregúntele a Daniel, que es de quien vamos a hablar hoy, a Daniel, el de la Biblia. Y vaya conmigo de una vez al libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, después de los Salmos, Proverbios, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahí usted llega al libro de Daniel y ubíquese de una vez en el capítulo 6. Y estamos, para los que de pronto no lo tienen presente o es la primera vez que llegan o se conectan, estamos en esta temporada de cierre de año, temporada final del 2020, hablando de espíritu diferente. ¿Aló? Y hemos venido hablando de Josué y Caleb, y como número 14:24 dice: pero mi siervo Caleb, por quien hubo en él otro espíritu, yo le daré y lo meteré en la tierra que he prometido y la tomará por posesión él y sus hijos y su descendencia. Estamos de ahí de acuerdo, ¿verdad? Entonces estamos en ese marco de la serie Un espíritu diferente, y para los que toman nota, que espero que sean todos, este mensaje de hoy se llama un espíritu superior. Podría ser un sinónimo, un espíritu superior, porque en Daniel 6:3, vaya conmigo, Daniel 6:3 dice lo siguiente: pero Daniel mismo era como superior a estos sátrapas y gobernadores. Sátrapa es como supervisor, es un término persa que usaban estas personas en ese momento. Pero Daniel mismo era era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Vaya conmigo, por favor, Daniel 6:3. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. De hecho, Daniel llegó a ser el supervisor general de todo ese reino, ya le cuento cómo. Pero el punto es que Daniel tenía un espíritu superior. Es decir, cuando estaba toda la gente, cuando estaban todas las personas, se destacaba Daniel por encima de los demás. Y no solo porque fuera alto o bonito, simpático como quien les habla, sino como porque se distinguía por ser una persona con una actitud, por ser una persona con una iniciativa. Veamos, le cuento el contexto de lo que estaba ocurriendo. Daniel, ¿hay algún Daniel? Ya se fueron los Daniel que teníamos. Daniel, ¿hay algún otro Daniel? Pero bueno, si no hay acá Daniel, seguramente en casa sí. Daniel significa justicia de Dios. Justicia de Dios es el nombre Daniel. Era un joven destacado de la tribu de Judá que fue llevado cautivo. Fue secuestrado él, Daniel, junto con todo el pueblo de Israel. Los de Babilonia, que era el imperio persa, los capturaron, ganaron la batalla y los tomaron como posesión, los invadieron y se los llevaron, los trasladaron hasta su país. Ya viajaron 1500 kilómetros aproximadamente. Es decir, que si tú tenías casa, si tú tenías un negocio, si tú tenías familia, no me importa, fueron secuestrados, los llevaron, fueron llevados cautivos a otro país, a Babilonia. Bien, este Daniel era uno de esos. El rey, que se llamaba Nabucodonosor, tenía un programa de cazatalentos. Él dijo: búsquenme entre estos cautivos muchachos bien inteligentes, muchachos bien corpulentos, o sea, de buen semblante, muchachos que se destaquen, muchachos importantes, para poderles enseñar nuestra cultura y que ellos más tarde nos ayuden a dirigir a todas estas personas. Entre ellos seleccionaron a Daniel. Daniel llegó a ser el primer ministro de Babilonia, o sea, estaba el rey Nabucodonosor y luego seguía Daniel. Llegó a ser tan importante como el segundo al mando. Y a él le cambiaron el nombre, lo llamaron Belsasar. Le pusieron un nombre persa, le pusieron un nombre del imperio. Y Belsasar significaba protector del rey. Entonces pasó de ser justicia de Dios
a protector de un rey humano según los planes que ellos tenían. ¿De acuerdo hasta ahí? Todo eso era necesario para saber quién era Daniel, porque puede que algunos pues no lo tengamos tan claro. Pero ¿cuál es el centro de lo que estamos hablando en primera instancia? Lo que pretendo y le he orado a Dios, y ayer hablábamos con los del sábado, es que queremos entender cómo podemos de forma práctica, usted dijo, tener un espíritu superior a la luz de la historia de Daniel. Mi objetivo en estos minutos que me restan es mostrarle bíblicamente cómo la enseñanza de Daniel nos da recomendaciones concretas para que usted diga: yo puedo tener un espíritu superior haciendo esto, esto y esto. ¿Le interesa? Diga amén. Entonces, que usted al final diga: wow, entonces para tener un espíritu superior yo tengo que hacer esto, tengo que decir esto, tengo que pensar esto, etcétera, etcétera. Primero, vamos a ir Daniel 1:8. Daniel 1:8. Usted estaba ahí cerquitica, ¿no? Y es uno de los versículos más famosos de la vida de Daniel. Cada vez que usted lee Daniel, este versículo de una u otra forma se hace referencia. Y es Daniel 1:8. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos es como soldados, que no se le obligara a contaminarse. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel entendía que esa comida que le servían, esas costillitas de cerdo, esa bandeja paisa que le ofrecían, era una comida que era casi de la misma bandeja del rey, del mismo chef del rey, tenían que servirle a él, y él decía, él estaba diciendo: no, eso ellos tenían la costumbre, los persas, de sacrificar a los ídolos, de ofrecer esa comida para los ídolos. Entonces Daniel entendía que eso era pecado, porque él en la cultura judía sabía que no lo podía hacer, que no podía comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Me siguen? Entonces él decía: no, yo no puedo comer de eso, por favor no me haga comer de eso. Y sobre todo, lo primero que vamos a ver es que Daniel propuso, él decidió. Así como en Números vimos que Josué y Caleb decidieron seguir a Dios. ¿Me sigue? ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, asimismo, Daniel decidió no contaminarse. Él tenía que comer, algo habría que comer, pero él dijo: no, yo no voy a comer eso. Ese vino, esa carne, eso fue sacrificado para los ídolos, eso tiene paganismo, eso tiene idolatría, y el Dios al que yo sirvo es el único Dios. ¿Cómo voy a comer comida ofrecida a otro Dios si yo solo creo en un Dios? Prefiero aguantar hambre, prefiero no comer y asegurar que mi devoción me respalda en estos casos. Entonces, en ese sentido, lo primero que necesitamos hacer para tener un espíritu superior es que debes tú y yo tratar seriamente con tu pecado o con tus inclinaciones más profundas. Entonces, para tener un espíritu superior, lo primero, a la luz de la historia de Daniel, es que debemos tratar seriamente con el pecado o con tus inclinaciones más profundas, o yendo más allá, con lo que en este momento es tu principal obstáculo, con lo que te tiene detenido, con lo que te tiene obstruido, con lo que te tiene limitado. Sea que tú tuviste una relación o estás rompiendo una relación con un familiar, con tu mamá, con tu esposo, con tus hijos, y esa falta de solucionar esa situación puede que haga que tú estés estancado. O que tuviste una relación anterior que te fue muy mal, que fue traumática, y entonces tú no has superado eso, y entonces tu vida es un mar de confusión, o tu vida es muy desordenada porque no has podido superar eso. Estoy siendo claro, ¿verdad? Pero también puede que hayan personas que hay situaciones que les están ganando la partida, como un vicio, como fumar, como tomar, como la pornografía, como la masturbación, como una cantidad de cosas que parecen ser más grandes que la persona que está ahí, y que lo vemos como gigantes, como paredes que están impidiendo. Es más, algunos podemos decir: si eso no estuviera, yo ya estaría alto, yo ya estaría lejos, yo ya estaría grande, yo ya sería mejor. Entonces, lo primero para tener un espíritu superior es tratar seriamente con tu pecado o con tus inclinaciones más profundas, o con lo que te tiene estancado o detenido. Tratar seriamente, ponerte serio.
Ponerte serio realmente si hay un desorden sexual, ponerte serio si hay un desorden económico, ponerte serio si todavía dices malas palabras, ponerte serio si tienes una relación que no corresponde, ponerte serio si estás casado pero estás teniendo una relación con otra persona, con otro hombre o con otra mujer. Ponerte pilas, ponerte serio, atender realmente tu situación espiritual. Muchas veces estos mensajes, sobre todo los que se predican, son muy light, son muy livianos, y no estoy en contra de nadie, pero muchas veces estos mensajes no confrontan el pecado. Y en esta iglesia, por lo menos yo quiero darle cuentas a Dios y decirle: Señor, en esta iglesia confrontamos al pecado. En esta iglesia llamamos al pecado pecado, no errores que uno comete, sino pecados. Y necesitamos que en ocasiones se nos hable así, diciendo: mamita, usted no está confundida, usted lo que está es pecando. ¿Aló? En ocasiones necesitamos que se nos hable de una forma confrontante para darnos cuenta en el error en el que estamos. En ocasiones muchas personas quieren solamente que se les arrulle el pecado y que se les siga consintiendo la misma situación. Pero mis queridos hermanos, amigos, familia que están acá o que me ven o que me escuchan, necesitamos, para tener un espíritu superior, solucionar esa situación de pecado o solucionar eso que te tiene estancado. Sé que hay personas bien intencionadas que inician una vida de consagración, pero que no han podido vencer a algunos gigantes. Sé que hay aquí personas sentadas y allá en casa también, personas que han iniciado, que han empezado, que han querido, que han dado poquito a poquito unos buenos frutos, pero vienen esos gigantes y les ganan la partida y hacen que se detenga su vida espiritual. Pero les tengo buenas noticias. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Significan buenas noticias, significan buenas nuevas. Entonces, si usted está siendo confrontado, también le tengo una buena noticia, y es que el Señor, vaya conmigo, libro de Ezequiel, devuélvase un libro antes, unas hojitas antes, porque usted está en Daniel, entonces devuélvase a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Y estamos hablando de aquellas cosas que nos quedaron grandes o que nos tienen estancados. Mire lo que dice el Señor, y esto es para usted, para la persona que necesita recibir esto. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, Dios diciendo: yo pondré dentro de ustedes mi espíritu, para que ese espíritu les ayude a ganar esa batalla contra esos gigantes, para que ese espíritu, mi espíritu, el de Dios, les ayude a salir de ese embotellamiento espiritual en el que has estado de pronto en esta cuarentena, para que mi espíritu le ayude a tomar más y mejores decisiones. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Es decir, que el Señor mismo hoy se está comprometiendo contigo a que si tú de verdad tomas seriamente tu condición espiritual, la de pecado o la que te tiene estancado, Él se compromete a poner dentro de ti su espíritu para que tú puedas obedecerle, para que tú puedas cumplir su mandamiento, para que tú puedas caminar rectamente en su presencia. Este es el mismo principio del nuevo nacimiento. Los que llevamos tiempo en la vida cristiana hemos leído, estudiado, visto, tomado clases que se llaman nuevo nacimiento. Jesús en el capítulo 3 de Juan 3:3, hablando con un señor que se llamaba Nicodemo, él le dice: es que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Jesús le dice a Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo, porque es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede tener un espíritu superior. Estamos hablando de eso, así se llama este mensaje. Entonces, para tener un espíritu superior, deberías anotar eso: necesito nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para tener un espíritu superior. Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, en conclusión, si usted tiene un desorden sexual, si usted tiene un desorden emocional, si usted está enfrascado en una decisión, si lleva años, meses paralizado, donde no sabe para dónde va, si tiene ansiedad, depresión o cualquier cosa que le tenga hoy ganando la batalla, usted necesita entender. Por eso hace 15 días nos hablaron de procesos, eso está en este sitio en Facebook, o usted puede acceder a ese mensaje. Hace 8 días nos hablaron de arrepentimiento y de tener un espíritu diferente, y hoy estamos hablando de tener un espíritu superior. El punto es que si tú llevas, necesitas entender que para ganar esa batalla es muy frecuente que necesitemos morir. No, es que yo quiero con él, yo quiero con ella. Es que si no es con ella, no es con nadie. Pero Dios quiere suplir, Dios quiere ser suficiente y poner de tu espíritu en él. Entonces tú deberías entender que hay momentos donde necesitas morir. Señor, que se haga tu voluntad, dijo el mismo Jesús. Hay personas que se oponen a cosas, hay personas que se enranchan, se plantan, se cierran, que si no es así no puede haber otra forma. Y muchas veces necesitamos entender que tenemos que morir. Tenemos que morir, y no es de dejar de respirar y toque reanimarlo, sino de decir: Señor, esto es lo que yo quiero, es mi capricho, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero muchas veces lo que yo quiero y de la forma que yo quiero, y sobre todo en el tiempo en que yo quiero, no es lo que Él quiere. No fue confuso, ¿cierto? Parecía un juego de palabras. Muchas veces no es como yo quiero, y sobre todo no es cuando yo quiero. Morir es entender que es cuando Él quiera y como Él quiera. Miren, le tengo esta noticia que con los años la he descubierto. Es que para llegar del punto A al punto B hay una distancia que se llama una línea recta, corta, el plan de Dios. Si tú obedeces los preceptos y las direcciones del Señor, llegas más rápido y mejor. Pero si tú empiezas a dar vueltas y atajos y a subir y a bajar, llegarás al punto B, porque a Dios no se le escapa nada y Él cumple sus propósitos. Pero la diferencia es cómo llegas al punto B, porque puedes llegar por ahí todo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero llegaste. Es decir, nos hablaban en procesos que Dios no deja nada a medias, Dios termina todo. Pero cuando hay un oído sensible, cuando hay un oído atento, el camino es mucho más llevadero, es mucho más fácil, aunque tendrán pruebas, aunque vendrán circunstancias. ¿Es claro, iglesia? Diga amén. Tú puedes llevar muchos años en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Te tengo esa triste noticia. Puede haber personas viéndonos o escuchándonos o estando aquí presentes, años juiciosos, primeros que llegan, últimos que se van, los más bonitos, los más entendidos, pero pueden ser personas que no han nacido de nuevo. Pueden ser personas que no han permitido que el Espíritu de Dios se pose sobre ellos, de verdad les dé una nueva vida. El que ha nacido de nuevo tiene temor a Dios. De hecho, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es miedo, uy, me va a partir un rayo, sino es respeto. Uy, yo no puedo hacer eso porque a Dios no le gusta. No es miedo como el que le tenemos de pronto a papá o a mamá, de que uy, son las 12, ya va a llegar a mi mamá, no he hecho nada y corre, corre. No, mamá, todo bien, todo bien. Sino más bien es, uy, mi mamá está trabajando trasnochada, ¿cómo va a llegar mi mamá a las 9, 10 de la mañana saliendo a las 6 por atravesarse la ciudad a hacer oficio? Uy, no, yo no le puedo hacer eso con mi mamá, yo tengo que ayudarle, tengo que ser consciente. ¿Nota la diferencia? Es un amor a un temor de miedo, de pánico. El que ha nacido de nuevo tiene una entrega total, no se reserva áreas. Hay personas con las que no podemos hablar de dinero, porque no, se tienen convertido todo menos el bolsillo. Hay personas con las que hablamos que no podemos hablar de relaciones. No, es que mi novio, mi novia, mi esposo, mi matrimonio, no, como que en eso no.
cuando debería haber una entrega total. Juan 14:15 dice, el que ha nacido de nuevo obedece. El que ha nacido de nuevo obedece. ¿Cuántos de los que están acá aman a Dios? Levante su manito. Usted dice, yo amo a Dios. ¿Sabe cómo usted debería, o cuál es la respuesta correcta a la pregunta si amo a Dios? ¿O cómo se evidencia que alguien ama a Dios? Si lo obedece. Juan 14:15, Jesús hablando dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el que ha nacido de nuevo es la persona que prefiere muchas veces no decir muchas palabras de amor hacia Dios, sino obedecer. Otro ejemplo. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar, te dice un coro. Entonces usted puede cantar que ama al Señor, pero llega a la casa y agrede a su esposa, le habla feo a sus hijos y se pone a ver lo que no debe ver. Usted puede cantar bonito, pero no está guardando los mandamientos del Señor. Aquí la pregunta es, ¿realmente naciste de nuevo si dices que amas a Dios y no lo obedeces? ¿Cómo demuestras que has nacido de nuevo y que amas a Dios? Les pregunto, ¿cómo? Obedeciendo. El que ha nacido de nuevo comete pecado, pero no practica el pecado. Eso también deberías escribirlo. El que ha nacido de nuevo comete pecados, pero no practica el pecado, porque hay una gran diferencia entre esas dos palabras, cometer y practicar. Vaya conmigo, por favor. Primera de Juan, no Juan el Evangelio, sino Primera de Juan, mucho más adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Tranquilos, yo los espero porque me interesa que usted se dé cuenta que eso está ahí en la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Atención acá. Entonces, yo soy un creyente, yo nací de nuevo, pero estaba haciendo una reparación de este lugar, estaba aquí martillando y ¡pum! Me pegué con el martillo y no dije, ay, Dios mío, gloria a Dios, gracias por esta prueba tan tremenda que has puesto en mi camino, sino sacó la mala palabra. ¿Aló? Ay, no, ustedes no dicen malas palabras. Los de allá, en ocasiones, cuando se pega uno en el dedo pequeño del pie con el borde de la cama a la madrugada, no decimos gloria al Señor, sino de pronto algunos dicen una mala palabra. Bien, ejemplo entendido, ¿verdad? Entonces cometió pecado. Ay, falló. Entonces, ¿qué dice esto? Que Dios, Jesús, se manifestó para quitar nuestros pecados, porque Él no tiene pecado. Claro, hasta ahí. Eso es cometer un pecado. Pero versículo 9 de Primera de Juan 3. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo. Entonces, es diferente una persona que de pronto se golpeó con el martillo y dijo la mala palabra, pero no quería, a la persona que sabe que tener una relación fuera del matrimonio se llama adulterio, y aún sabiendo que entiende que eso es malo en contra de Dios, que la palabra lo rechaza, que está quitándole el pan a sus hijos, que está dando mal testimonio, la persona sigue haciéndolo voluntariamente. Estoy siendo claro, ¿verdad? Es diferente que el pecado sea un accidente, una cosa ocasional, que usted de pronto abrió el computador para enviar un correo y se abrió chicaslindas.com y usted, uy, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Listo, falló, de pronto se dejó enganchar por eso. Es diferente al que tiene afiliado suscripción VIP y paga y dedica horas enteras a entretener su mente con esas prácticas. Es claro, ¿verdad? Es diferente cometer pecado a ser un profesional pecando, porque el ser un profesional pecando indica que usted es consciente, que sabe que eso está mal, pero aún así lo hace. Y en este sentido, como dice Primera de Juan 3:4, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, si tú practicas
practicas y eres un profesional del pecado, te tengo la noticia que según 1 Juan 3:9, no has nacido de nuevo. Es claro, ¿verdad? Si tú practicas el pecado, no has nacido de nuevo. Así lleves los años que quieras en la iglesia. Así seas de los de la alabanza, la danza o incluso pastor o predicador. Si eres un practicante del pecado, eres un cliente de la tienda pecado, no has nacido de nuevo. No les estoy poniendo una carga más dura de la que yo mismo pueda llevar, pero yo trato de cometer pecados. Me fallan a veces mi control, me falla eso y fallo muchas veces y caigo, y lo más triste, me dirán si sí o si no, es que uno cae en las mismas cosas de siempre. Al menos se inventara pecados nuevos, pero siempre es lo mismo, la misma falla, la misma debilidad. Por eso Pablo, al que le pasaba lo mismo, el de la Biblia dijo: uy, yo me gozo en mis debilidades, porque cuando más débil soy, más fuerte el Señor me hace. Por eso Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder, es decir, mi espíritu en ti, es decir, el espíritu superior, es decir, el espíritu diferente está en ti para fortalecerte en medio de tus debilidades. Lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas, el Señor sí lo puede hacer. Cerrar esa página chicaslindas.com, anular la suscripción y cerrar con candado el computador, que yo no lo he podido hacer, Él sí me puede dar la fuerza para tener el control o el dominio propio. ¿Claros hasta ahí? Era muy importante dedicarle un buen tiempo a esto, porque muchas veces somos tan livianos, tan ligeros, tan laxos con el tema del pecado, que lo vemos como una mentirita blanca, y no pasa nada. ¿Cuándo va a solucionar el problema de la mentira? ¿Cuándo va a ir a la raíz de por qué usted es una persona mentirosa? ¿Cuándo se va a sentar a hablar con su esposo, con su esposa, con su hijo de por qué usted es así? ¿Cuándo? ¿Para cuándo va a dejar eso? ¿Para cuando nos vuelvan a encerrar? ¿Para cuando lo vuelvan a despedir del trabajo? ¿Para cuando venga otro virus más grande y usted esté allá en la cama? Deberíamos aprovechar el tiempo y hacerlo prontamente. Bien. El de espíritu superior comete pecados, pero no los practica. Número 2, el de espíritu superior se prepara en vez de preocuparse. El de espíritu superior se prepara en vez de preocuparse. Daniel llegó al cautiverio, les conté, pero Daniel ya estaba preparado. Vuelva conmigo, devuélvase al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Daniel 1:4. Voy a ir un poquito más rápido por tiempo, entonces no los puedo esperar. Ustedes escriben y van a ir rápido, igual solo vamos a ir leyendo cosas de Daniel. Entonces Daniel 1:4 dice: escoge muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, le dijo el rey a sus soldados, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces dijo: escójame gente pila, así un muchacho bien pilo, un muchacho así bien preparado, una niña bien pila, que de pronto tenga una chaqueta blanca, unos tenis blancos y un morral rosadito, bien pilos, de esos bien abejas que hay por ahí. Escójame unos de esos. Pero Daniel ya estaba preparado, o sea, él no llegó a estudiar al cautiverio, él ya llegó estudiado. Él no llegó a aprender a sumar a las ciencias y esas cosas que estaba ahí, él ya lo venía haciendo. Es decir, en Israel, en su tierra natal, él ya estaba estudiando. El de espíritu superior se prepara. Prepararse, la preposición pre es antes. Entonces yo tengo el pre-ICFES, antes del ICFES. ¿Aló? Alguien está predispuesto, o sea, que está como antes de que yo le diga algo, ya está juzgándome. Entonces la preposición pre es antes. Entonces preparar es pararse antes de. Es que unos duermen hasta las 11 de la mañana el día domingo. Usted y yo, espíritu diferente, espíritu superior, nos preparamos antes. Unos duermen, yo estoy ya congregado, bañadito a las 7, 8 de la mañana, ya estoy afeitadito, oliendo a rico. ¿Aló? Otros se preocupan. Entonces es preferible prepararse, estar ahorrando, pagar las deudas, estar trabajando, para que cuando llegue, Dios no lo quiera, otra situación terrible, usted ya está, pues por lo menos avisado y por lo menos haciendo algo. Pero a muchos nos tomó la pandemia, la cuarentena, ¡oh! Y ahora, y nos movió el piso de una forma impresionante por no estar
preparados. Y por eso en la pandemia estuvimos tan preocupados. Y por eso hubo tantas diferencias familiares, crisis emocionales y todo eso. Daniel llegó al cautiverio ya preparado, ya era inteligente, ya era experimentado y sabio. El de espíritu superior se prepara, se capacita, lee, se entrena. El de espíritu superior lee, descarga un tutorial, se le pega a alguien, al mecánico, le dice, ¿y eso qué es? No, esa es la chumacera. Ay, ¿eso para qué sirve? No, eso es para no. Ay, bueno, ¿estoy siendo claro? Muchas veces somos, con mucho respeto se los digo, tan dormidos en muchos casos. Muchas veces las oportunidades pasan y nos toca dejarlas pasar porque no hemos validado el bachillerato, porque nunca terminamos el curso de inglés al que nos inscribimos, o empezaron a llegar los achaques porque nos afiliamos al gimnasio, fuimos el primer día de enero y no volvimos a ir. Porque empezamos un curso, empezamos a leer un libro. Ahora sí leo la Biblia de pasta a pasta, Génesis 1:1. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre... Ay, y llega marzo y no hemos pasado de Génesis 1:2. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Cuántos libros hay en casa sin empezar? ¿O cuántos libros hay en casa sin terminar? Muchas veces no estamos preparados. Número 3, el de espíritu superior piensa, habla y actúa diferente. Piensa, habla y actúa diferente. Daniel 1:12. Daniel 1:12. Daniel le dice al jefe que le estaba ofreciendo la comida, él le dijo, por favor, te ruego que hagas la prueba con tus siervos, conmigo y con mis amigos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos lo que quieras. Versículo 14. Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Él pensó una estrategia. Él seguramente le dijo a Dios, bueno, yo no voy a comer esa carne, yo no voy a probar ese vino porque ya entendí que eso es para los ídolos y yo decidí en mi corazón no tomarlo, ¿verdad? Ya lo vimos. Digo, pero pues tampoco ayuno voy a hacer, porque el cautiverio, ¿sabe cuánto duró? Entre 60 y 70 años duró el cautiverio en Babilonia. Entonces un ayuno de 60 y 70 años, ni Jesús hizo un ayuno tan grande. Entonces de ayuno no iba a poder. Entonces dijo, yo tengo que comer algo. Dijo, ¿sabe qué? Mire, le propongo algo. No me dé carne ni chuletica de cerdo, deme legumbres, deme habichuelas, deme brócoli, deme apio y agua. Deme solamente verduras y pruébeme en 10 días, a ver si yo estoy así todo débil o si yo estoy bien. Si yo estoy débil, pues hasta me mata, porque igual ya estoy secuestrado, ya qué peor cosa puede ocurrir. Entonces le digo, ¿sabe que sí? Listo, en 10 días nos vemos. Y usted lo leyó, vino a los 10 días y Daniel estaba más robustico, más cachetoncito, más coloradito que los demás que se comían toda la vianda del rey. Lo que quiero decir es que Daniel pensó diferente. Yo no voy a comerme esa comida, yo voy a comer verduras porque estoy honrando al Señor. ¿Aló? Yo no me voy a comer eso, yo no voy a hacer eso, aunque todos lo hagan, aunque todos celebren el Halloween y se dibujen aquí chácaras y se pinten y se hagan y se muestren eso lo hacen todos, pero yo no, yo entiendo que eso no está bien. O yo por lo menos de calavera no me voy a disfrazar, ¿aló? Aunque todos lo hagan. Uy, no les gustó, qué bueno. Claro que todos lo hagan, aunque todos los niños tengan relaciones sexuales antes de los 15, 16, 17, pues yo quiero y a mí me gusta, pero no, yo no lo voy a hacer. Es más, ¿qué tal que embarazada o qué tal que embarazada mi novia? Uy, no, yo eso no lo voy a hacer, aunque todos lo hagan. ¿Aló? Él empezó y dijo, mire, aunque todos coman de eso, yo no como eso. Él pensó diferente, pero también habló diferente. Y en estos tiempos de cuarentena, en estos momentos, en estas crisis, se dice, se espera, se tiene el temor de que vuelva a haber un rebrote y nos vuelvan a encerrar. Y entonces he escuchado a cristianos que dicen, no, pues esperemos, no, quién sabe ahora sí que nos agarre y una cantidad de cosas que uno dice, ey, como el mismo Jesús cuando le dice a sus amigos, porque iban a hacer llover fuego del cielo, y dice, ey, espere, ¿ustedes qué espíritus son? ¿Usted a qué juega, mijo? ¿Usted no es el cristiano?
¿Cómo así que cállale al ladrón y ojalá perdón la expresión, ojalá casquen a los ladrones porque es que los cogen y al momentico los sueltan, entonces toca darles con el machete plana, hay que romperlos, hay que darle, ¿Usted no es que el cristiano, el que publica en su estado de Facebook, el amor del Señor sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo así que usted está inspirando a la violencia si es el más cristiano de toda la iglesia? ¿De qué espíritu son? Estoy siendo claro, ¿verdad? Este hombre habló diferente y sobre todo actuó diferente. Porque podemos decir, te amo mi Señor, te amo, te bendigo, te alabo, y lo estoy pensando, pero llego nuevamente el ejemplo a la casa y cojo al perrito Firulais de acá, y al papá y a la mamá y al abuelito, ay, ese abuelito que ojalá se muera bien rápido. Entonces puede decir muchas cosas, puede pensar que es bueno con su familia, pero está haciendo otra cosa. Siempre tiene que haber un equilibrio, un triángulo, una triada, una trilogía entre lo que pienso, entre lo que digo y sobre todo entre lo que hago. Porque para decir somos muy buenos, para pensar, yo pienso unos negocios, hacerle cuentas a la plata ajena es fácil, ¿no le pasa? Dice, estos cómo ganan o cómo gastan, hacerle cuentas a la plata. Uno piensa muchas cosas, dice muchas cosas, pero realmente lo que arrastra y lo que tiene un espíritu superior es lo que tú haces. Es preferible a veces no decir mucho y hacer. Es preferible no decir, es que aquí hacemos una cantidad, no. Calladitos nos vemos más bonitos, que tu mano derecha muchas veces no sepa lo que hace la izquierda. ¿Aló? Final. ¿Le interesa saber cuáles son los beneficios de tener un espíritu superior? No, no les interesa. Bueno, entonces apaguemos y van. ¿Le interesa saber cuáles son los beneficios de tener un espíritu superior? Vaya conmigo, Daniel 1:17. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, porque Daniel tenía un convito, Sadrach, Mesach y Abednego eran ellos, ¿verdad que sí? Así se llamaban. ¿Estoy hablando de lo mismo? Sí, ¿cierto? Bueno, ya habían 4 con él que eran de ese espíritu diferente. Pero Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, incluido Daniel, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. ¿Le interesa? Esto se pone mejor. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin, de los cuales el rey había dicho que los trajeran, es decir, que el rey había dicho, entrénelos durante 3 años, es decir, que al final de esos 3 años, el jefe de los oficiales lo trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Entonces el rey le dijo, bueno, ¿y qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cuarentena? Uy, no, rey, mal. No, pero más mal, de para atrás, mal, muy mal. Bueno, vuélvase a encerrar otros 3 años porque usted no tiene un espíritu superior, si esa hubiera sido la reacción. Pero el rey se puso a hablar con ellos y vio en Daniel una diferencia. Vio en Daniel como en Josué y Caleb, ¿se acuerdan? 2 espías, 10 hablaron, no, esto está terrible, esto está malo, esto no vamos a poder, y 2 hablaron bien. Lo mismo, él habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que era el nombre que les habían puesto. Así pues, estuvieron delante del rey. Versículo 20 de Daniel 1. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cómo? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Entonces él empezaba, el rey, a decir, voy a construir un puente. Bueno, ¿usted qué opina, Daniel? No, pues primero tienes que hacer un piloto y luego tienes que echar unas bases y luego tienes, wow. ¿Y ustedes qué opinan? No, pues miremos a ver con Guadua cómo hacemos el, no. Este muchacho Daniel sí da recomendaciones. Estoy siendo claro, ¿cierto? El rey en todo ¿cuántos quisieran ser sabios inteligentes en este lugar? No le estoy diciendo que sean brutos, por favor, discúlpeme, no es eso. Pero que ante una circunstancia, ante una oportunidad, ante una situación donde usted tiene que decidir, usted decida guiado por el Espíritu Santo. Todos queremos esto, ¿cierto? Entonces este rey dijo, es que Daniel es 10 veces mejor. Es que César, el ingeniero César, es 10 veces mejor. Hay otras ofertas más baratas, pero es que lo que tiene el ingeniero César no lo tienen los demás. Hay otros cortes de cabello, en otro lado me hacen las uñas, en otro lado me pueden hacer la permanente, pero es que donde Julis es bien diferente, es 10 veces mejor. No es 10 veces más caro, pero es 10 veces mejor. ¿Aló?
Es que hay otros pollos fritos, hay otras ofertas de comida, pero esta es la que a mí me gusta. Hay otros trabajadores, esta hoja de vida de esta persona, no la conozco, pero no le ha pasado, no ha escuchado, dice, pero me cayó en gracia este muchacho, démosle la oportunidad. No, los de ayer sí se contentaron. No tiene que decir nada, solamente entender que ese es el principal beneficio. Que si el espíritu diferente, el espíritu superior que está en usted y usted asumió realmente ese rol, él mismo se va a encargar de hacer que usted se destaque. Él mismo se va a encargar que usted sobresalga. Que los cupos para la universidad, solo hay 10 cupos para 2,000 personas. No, mi hijo, eso ni se presente, eso para que compra el formulario. Yo, 10 cupos para 2,000, no. El Señor puede hacer que diga, de esos 10 me guarda uno para Valentina, me guarda uno para María Paula Garzón. Aló, me aparta uno para ella porque ella es superior, ella es diferente. No es que se crea más que nadie, sino que es que en ella está mi Espíritu Santo y su casa le ha albergado, la ha recibido y ella le ha dado una buena cabida al Espíritu Santo y se comporta de forma diferente. Amén. ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos con el Señor? Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ore, por favor, incluso en casa, ore usted mismo. Dígale, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias por dirigirnos, gracias por conducirnos, Dios, gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Hoy queremos, Padre Celestial, Señor, realmente tener un espíritu superior, Señor, tener un espíritu bendito, Dios. Es más, Dios, queremos que cambies este corazón, Señor, y queremos tratar seriamente con el pecado, Señor. Queremos tratar seriamente, Dios, con esta situación que nos gana la partida, Dios, con esta situación que nos tiene estancados, Señor. Yo ya no quiero vivir estancada, no quiero empezar un 2021 estancado, estático, Señor. Te pido, Dios mío, hoy, ¿qué tal si le dice conmigo acá o en casa? Usted repite ahí conmigo esta oración, dígale, Señor Jesús, con su voz en alto, con su voz fuerte, dígale, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor, limpia mi vida con tu sangre preciosa. Hoy quiero, Dios, dejar de ser practicante del pecado y empezar a ser un amigo tuyo, tener una relación contigo. Hoy, maravilloso Señor, quiero prepararme, dígalo, digo, quiero prepararme. Ayúdame, muéstrame qué debo hacer, Señor, para que cuando me llegue la oportunidad, Señor, yo ya esté listo para tomarla. Señor, hoy yo quiero pensar diferente y quiero hablar diferente, sobre todo en los momentos de dificultad y de crisis, Señor. Y yo quiero, dígale nuevamente, yo quiero ser hallado 10 veces mejor frente a otras personas, no porque me crea más, sino porque sé que tú en mí marcas la diferencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.